Bueno, qué lindo tema que cala hondo en nosotros y bueno, es tradicional este tema de José Antonio Galeano. José Antonio Galeano Mieres, acá me está recordando, reverdeciendo el segundo apellido, su hermano. Y bueno, José Antonio está con nosotros. Y hubiese cumplido 80 años Maneco Galeano el 13 de mayo y nosotros lo recordamos acá y queríamos tenerlo a José Antonio con nosotros, pero no pudo por X motivos y ahora sí está con nosotros y por eso arrancamos con este tema icónico de Maneco Galeano, a ver, la Chuchi de 1970, este tema, y en la versión de Marcelo Gabriel y Sol Codas, una live session. Así que bueno, qué interesante es arrancar así con música nuestra, con la música de un gran baluarte como Maneco Galeano, y tener a su hermano, otro baluarte también de la cultura, José Antonio Galeano, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, José Antonio? Pero muy bien, Bruno, muy bien y muy agradecido sobre todo por este recuerdo al querido Maneco. ¿Que se llamó cómo él? Félix Roberto Jesús. ¿Sí? Ocurre que el embarazo de mi madre con Maneco, que fue su primer hijo, fue como trabajoso. ¿Sí? Y mamá, y en Puerto Pinasco, imagínate, en 1945. En Puerto Pinasco. No era muy avesada la gente que hacía salud allí, tampoco había demasiados medios. Y parecía que venía con cierta dificultad el vástago. Entonces mamá prometió que si nacía bien le iba a poner el nombre de Jesús. Y se llamó Félix por mi abuelo paterno, Roberto por mi abuelo materno y Jesús por la promesa de mamá. Félix Roberto Jesús. Y nació en 1945 Maneco Galeano y falleció muy temprano, teniendo 35 años en 1980, el año en que se fue John Lennon también. Un día después. El 8 fue el asesinato de Lennon y el 9 falleció Maneco. Así Qué mismo, increíble. 9 de diciembre. Bueno, y se fue por esto de cáncer de pulmón también. Así mismo es. Él hizo en marzo, a principios de marzo de ese año 80, duró exactamente 9 meses, desde que se le declaró el cáncer hasta que finalmente falleció. Hizo un problema respiratorio, fue al médico e inmediatamente le detectaron un tumor muy grande. Tenía 18 centímetros el tumor en el pulmón que le quitaron, ¿verdad? O sea, fue verdaderamente... Bueno, pero él fumaba mucho también. 80 cigarrillos por día, ¿eh? Vos sabés que eso no era broma porque fumaba... varias veces tuvo episodios de casi incendio en su casa porque fumaba en la cama y dormido se le caía. Prendía un cigarrillo con el que terminaba de apagar, ¿verdad? Entonces era verdaderamente estaba muy expuesto. Pero componía muy bien. ¿Cómo se inspiraba él? Sin duda. Mira, Maneco tiene, Juan Manuel Marcos tiene estudiada la obra de Maneco. Identifica 4 vertientes en la obra de Maneco. La vertiente épica, que es la más combativa, la más contestataria, la más testimonial, donde está Despertar para un rostro labrador, Don José de todas partes. Bueno. Una vertiente pictórica, donde está para mí una de las más bellas canciones de Maneco que le dedica a su pueblo, que se llama Pinasco, justamente. Sí. Y Soy de la Chacarita, ¿verdad? Son acuarelas. Y está la vertiente lírica. Maneco tiene canciones de amor muy hermosas, muy poco difundidas. Hay un vals muy hermoso que se llama Para Decir, que hace parte de esta vertiente lírica. Y tiene, obviamente, la vertiente satírica, ¿verdad? O jocosa, que son... donde hay por lo menos 3 canciones o 4 que han sobrevivido, porque hay una quinta que se perdió. Maneco
componía mirando los estereotipos sociales de su época, ¿no? Esos prototipos sociales así tan curiosos. Y la canción que se perdió se llamaba El Tuerca, que era una crítica acerba al famoso rally. Al famoso rally que empezaba por entonces, ¿verdad? Sí. Y que era como no precisamente muy nuestro, o por lo menos así aparecía en ese momento. Y entonces esa canción se perdió lastimosamente. Nadie tiene, pues, Maneco nunca entró a estudio. Entonces, nadie tiene la prevención de grabar todas las cosas, ¿verdad? Si bien nosotros hemos hecho con Jorge Garbet un rescate importante de toda su obra, cantada por él mismo, era editamos incluso un disco, que si no lo tenés te debo y te voy a hacer llegar, Bruno, que se llama Maneco Galeano por él mismo. Es un documento muy lindo. Sí, por él mismo. Por él mismo. Qué lindo. Por él mismo. Y bueno, Maneco componía mirando lo que pasaba a su alrededor. Y las 4 canciones satíricas que han sobrevivido son definitivamente La Chuchi, que es la más popular de toda la obra de Maneco. Pero ¿se inspiró en quién al componer esa canción? En realidad, él se burlaba mucho de su esposa, ¿sí? María Cristina Barrail. Y le decía que era Chuchi, ¿no? Sos muy Chuchi, mi amor, y qué sé yo, ¿verdad? Y un día le compuso La Chuchi. Entonces, después hay una cantidad de teorías acerca de quién se la dedicó. Incluso hay un video que salió últimamente diciendo que se había dedicado a determinada persona, pero definitivamente no fue así. No está dedicada a nadie. En realidad, La Chuchi era la onda que existe hasta ahora dentro de la... Pero absolutamente. Entre la gente que se cree de la High Society. Cuando yo canto La Chuchi, porque la canto donde voy porque me piden que cante, es hermosa canción, que es muy hermosa. Yo llego, y que tiene una particularidad que te voy a hacer notar, vos que sos músico y sos muy buen músico. No. Diletante, qué músico voy a ser yo. Ahora no. Hay una. Vos sos el músico. No, hay una cosa que dice Maneco en la letra que la gente verdaderamente no entiende, los chicos de hoy. Pues muy popular la canción entre los jóvenes, Dice, te empolvas el cuerpo entero y alguna otra cosa más. Sí, claro. ¿Verdad? Que era esa cuestión del culito empolvado que decíamos a las chicas muy... ¿Verdad? Pero la particularidad de La Chuchi es que Maneco se autoplagia. Maneco autoplagia. Sí, Maneco compone La Chuchi, ¿verdad? Y después de 2 años compone Despertar. Y el motivo principal de La Chuchi, ¿verdad? Lo usan Despertar. La luz, la alborada, arrastrando sueños y surgen banderas que no tienen dueño. Claro. Ahora, como era un autoplagio, nadie lo podía demandar. Claro. Lógico. Pero, es cierto lo que estás haciendo notar ahora. Pero absolutamente. Pero no son 8 compases, es todo el estribillo, entero. De se autoplagió. Se autoplagió. Le gustó mucho el motivo y lo usó. Pero lo usó de profeso. ¿Y cómo era él? Como, no sé, pasaron muchos años. ¿Qué vos rescatarías de él? Amén de su talento compositivo y qué sé yo, y esas vivencias que él tenía y cómo él llegaba a los resultados creativos también muy ingeniosos, muy distintos, muy diferentes. ¿Cómo lo recordás como hermano, digamos, como un familiar cercano? ¿Qué recuerdos tenés de él? Extraordinariamente cálido y muy auténtico. Las dos cuestiones le valieron una legión incontable de amigos y también enemigos acervos, pero en menor cantidad, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué enemigos? Y porque no era todo lo cálido con algunas personas que creían merecer esa calidez. ¿Verdad? Y lo consideraban como sí, entiendo. Una especie de personaje más que una persona que se mostrara como tal. Maneco tiene, y en ese disco que te debo y te voy a traer, que se llama Maneco Galeano por él mismo,
nosotros dividimos una larga entrevista que le hace Teresita Torcida, inolvidable. Inolvidable Teresita. En su programa Verdad o Consecuencia, Radio Chaco Boreal, 3 meses antes de que Maneco fallezca, le hace un largo reportaje. Y ahí le pregunta cosas que lo pintan así de cuerpo entero, ¿verdad? Le dice, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el perverso y el malo? Dice, el perverso es mucho más peligroso, dice Maneco. El malo es un tipo que anda por el mundo haciendo el mal. Pero el perverso es alguien que dice 2 más 2 es 4, pero a mí me da rabia. Claro, que cranea lo que va a hacer. Claro. Después esa entrevista es imperdible, verdaderamente. ¿Cómo se puede conseguir eso? Yo te voy a hacer llegar. Esa no, y con Teresita, porque a Teresita la quise. Mira, muchísimo. Yo te voy a traer. Una de mis mentoras también, Teresita. Te voy a traer ese disco porque verdaderamente es. No digo que hoy sea un incunable, no sé si para los libros se usan incunables, pero para los discos no sé si se usa, yo nomás uso a veces. Está larguísimamente agotado ese disco, yo tengo unos ejemplares justamente para ocasiones como esta, ¿no? Qué bueno. Y te voy a hacer llegar, con mucho gusto. Qué bueno. Y también la faceta tuya como músico, porque lo de ¿Maneco a vos te inspiró para bueno, en realidad yo empecé a tocar guitarra con Maneco, ¿verdad? Claro, Maneco tocaba mucho mejor que yo la guitarra. Yo tengo problemas, siempre tuve problemas con la guitarra, pero fui cara dura un tiempo, y ahora que otra vez estoy emprendiéndola con algunas cuestiones hicimos un ciclo muy lindo en la Plaza de los Desaparecidos que se llamó Guaranías en la Plaza, con un grupo de amigos. Verdaderamente tengo un problema de artrosis en la mano y me cuesta mucho tocar la guitarra, pero empezamos con Maneco. Él habrá tenido 20 años y yo 13 cuando resolvimos hacer. Mi padre era un personaje verdaderamente muy curioso y muy solemne. Así, che. Y no le... ¿Cómo se llamó tu padre? Wenceslao Antonio Galeano. Pero es de la época en que en su partido, el Partido Colorado, se usaba la inicial del primer nombre con el segundo nombre. Entonces es W. Antonio Galeano. ¿Verdad? Y papá para mí fue un ejemplo siempre, pero sobre todo porque respetó mucho nuestra posición con Maneco. Jamás nos dijo, era director general de Correos, de Stroessner. Claro, fue director general. 17 años. Sí, me acuerdo. Y ese era un cargo importante en ese momento, porque el correo no es lo que es hoy. Claro. Hoy es un remedio, pero no porque sea mala la administración, sino porque se ha batido en retirada el correo universalmente, con todos los medios de comunicación que hay. Pero dice... y en aquel momento era todo un filtro. Claro. Y papá jamás nos llamó la atención ni decir, por ejemplo, lo que ustedes hacen me puede perjudicar. Y entre las cosas curiosas que tenía mi padre, consideraba que su apellido era como muy... el apellido Galeano es vasco, es de origen vasco. Pero papá decía que era así como un timbre de honor por una cantidad de cosas. Y nosotros, más de la mano de Maneco, que siempre fue así como muy sarcástico y muy tentón, como decimos en el Paraguay, dijo, vamos a hacer un dúo, me dijo a mí. Y vamos para hincharle a papá, vamos a llamarlo Los Galí. Ocurre que el guaraní, el guaraní tiene la particularidad de guaranizar algunos nombres y algunos apellidos. Galeano es Galí, Espínola es Pindú, así como Agustín es Agüí o Estanislao es Taní. Entonces, así mismo. Y eso era así como mi apellido va a estar degradado a los Galí, ¿verdad? Decía tu padre. Al papá. Y así nos llamamos y bueno, papá terminó matándose de risa de esa chanza que le hicimos, pero ahí empezamos. ¿Cómo era tu papá? ¿Era como vos o era como Maneco? Yo creo que era un poco, era distinto a los dos.
Yo hace muchísimo tiempo he hecho del humor el centro de mi vida porque me di cuenta de que es la única forma de sobrevivir verdaderamente en este mundo. Y más aquí. ¿Verdad? Y en este mundo y en nuestro país. Yo nunca digo este país, yo digo nuestro país, porque tengo responsabilidad en lo que le pasa. Papá era enormemente solemne, era de pocas palabras, era más bien retraído, pero extraordinariamente cálido, cercano y amoroso como padre. Muy, muy preocupado. Yo recuerdo cuando estalla el problema de salud de Maneco del cual hablamos, que finalmente lo lleva a la tumba. Papá entró en un proceso depresivo que curiosamente duró bastante más tiempo, le sobrevivió casi 13 años a Maneco, papá, pero con una enorme tristeza y una nostalgia de su hijo desaparecido, ¿verdad? Decime, este apellido Mieres tuyo, había una pianista, me parece, de apellido Mieres. ¿Acá? Me parece, no estoy yo confundido. No recuerdo, francamente no recuerdo. Bueno, y él entonces se puso muy triste por la partida de su hijo mayor, ¿verdad? Sí, claro. De su hijo mayor. Claro, después tuvieron ustedes una hermana que también se fue. También. O sea que vos sos el único que quedás de los Galeano Mieres. El último Galeano Mieres soy yo. El último. Y la parte tuya, digamos, compositiva, creativa, la parte de sembrador, que Marcelo me está escuchando ahora también, sembrador, que fue toda una institución, sigue siendo, porque está en el recuerdo, no sé si se presentan de tanto en tanto, aparecen ahí todos reunidos y unidos en escena, como sembrador, fue un gran grupo. Yo me remonto a aquellos momentos en que también atendía todo esto, y era el gran grupo sembrador, era toda una institución. ¿Cómo se fue componiendo ese grupo, digamos? Porque reunir a a esos talentos o talentosos seres humanos no habrá sido fácil, y después los ensayos y las composiciones, y bueno, vamos a cantar este tema, este otro, quien organizaba o reorganizaba la historia, y los caracteres de aquellos que son músicos, que también a veces tienen la rebeldía encima individual, y bueno, había que organizar todo y formatear todo eso. ¿Cómo fue esa etapa creativa con Sembrador? Bueno, Sembrador nace como quinteto vocal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Éramos 5 estudiantes de la Facultad de Derecho, sí, de la UNA, que quisimos competir, y lo hicimos, en las 2 categorías en las que se convocaba en música paraguaya a universitarios en el año 73. El 10 de agosto del 73 empezamos a cantar en el auditorio del Teatro Internacional. Imagínate que el jurado de ese festival eran Eladio Martínez, Mauricio Cardoso Campos, y para la letra era Juan Manuel Marcos, o sea, nada más y nada menos. Exacto. Y Maneco compuso para competir en la parte de creación del certamen San Si Juan no que sí. Una canción con nombre muy raro, también una acuarela, ¿verdad? San Si Juan no que sí, que es San Juan dice que sí, San Juan dice que no, bueno, él le llamó San Si Juan no que sí. Fabuloso. Y era muy creativo. Qué para creatividad tenía. Para esas cosas era así, extraordinariamente creativo. Y sobre todo muy jugado para la época, era muy desafiante. Y ganamos el primer premio a la composición. Y después cantamos India, de Ortiz Guerrero y Flores, y salimos segundos en él. Y terminamos este festival universitario y dijimos, pero hemos ensayado tanto, ¿por qué no seguimos cantando? Bueno, resolvimos seguir cantando. Éramos Derlis Esteche, ¿verdad? Maneco Galeano, el querido Derlis, sí. Sí, claro que sí, queridísimo amigo. Gran organizador de cosas, ¿verdad? Él fue el que me dijo, che, hay un festival, vamos a participar. Se movía mucho, Derlis. Muchísimo. Hasta ahora. Siempre fuimos mixtos.
Siempre fuimos un grupo mixto. A ver, Derlis Esteche, vos. Derlis Esteche, Maneco, yo, los 3 varones, y las 2 mujeres, María Celia Villagra, Chelita Villagra, y Gilda Arias. Compañeras mías de facultad, nos recibimos juntos. Maneco había ingresado ese año en uno de sus múltiples intentos por tener un título universitario, pero no era para él eso no era para él. Y era un hombre de trabajo, era un tipo que trabajaba mucho. ¿Y él de qué se quería recibir? ¿El de abogado? Intentó varias cosas, siguió periodismo un tiempo, quiso ser abogado, varios intentos. Y Derlis, que también era compañero de curso, éramos 4 compañeros más Maneco. Y ahí resolvimos seguir cantando, y bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Fue todo un tema, ¿verdad? Si vamos a seguir cantando. ¿Y con qué nombre se presentaron ustedes ahí en el Internacional? Quinteto Vocal de la Facultad de Derecho. Sí. Quinteto Vocal. O sea, no tenían un nombre específico. No teníamos ningún. ¿Y cómo surge el nombre? Maneco lo impone así. Un día estábamos discutiendo y dijo, bueno, se acabó, acá se va a llamar Sembrador. Y se va a llamar Sembrador, curiosamente, y nos pareció linda la idea de la siembra, ¿no? No sabíamos que teníamos que sembrar algo. Ocurre que nosotros, consciente o inconscientemente, Bruno, nos dimos cuenta de que era necesario un canto que genere un hecho político. O sea, no estamos clarísimamente alineados en lo que era el nuevo cancionero latinoamericano. El canto popular en Uruguay, el canto popular chileno, la nueva canción, el nuevo cancionero argentino. Se te iluminan los ojos. MPB en Brasil, ¿verdad? La trova cubana, la nueva trova cubana. Vale decir, y ahí dijimos, esto es lo que nosotros queremos hacer también. Y ahí empieza a componerse el gran cuerpo creativo del propio Maneco, que nos lleva a presentar en el 75, desafiantemente en ese momento, a la dictadura, un recital de homenaje a Augusto Roa Bastos, cuyo nombre ya empezaba a estar prohibido, no estaba todavía exiliado, pero empezaba a estar prohibido. Hicimos ese espectáculo, 16 canciones nuevas, lo cual era enormemente desafiante. No había ninguna concesión, y ahí nos apelmazamos como grupo. Éramos 9 en ese momento. 9. Sí, porque estaba César Cataldo en el arpa, estaba Luis Leandro Cacabelos en el piano, Juan Carlos dos Santos en el cello. Imagínate la conformación tan variopinta, ¿no? Más las voces. Y ahí hicimos y ahí nos afirmamos, digamos. Después Maneco se llama en el 76 a un silencio. Perdóname, y en todo ese proceso, con Sembrador ya como título del grupo, digamos, ¿ustedes no recibieron estirones de oreja, digamos, después de cada presentación de ustedes, por las mismas composiciones que vertían, digamos, pero no hubo ningún estirón de oreja por parte del gobierno de entonces? Sí, hubo varios, y sobre todo había mucho intento de control. Yo recuerdo cuando actuábamos en la planta 1 de Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando ya en los años 80, ¿verdad? Cuando Sembrador, pues Sembrador se solidifica sobre el fallecimiento de su fundador, curiosamente, ¿verdad? Cuando fallece Maneco en el 80, Sembrador se reagrupa para grabar una canción en el disco Despertar, homenaje de sus amigos a Maneco Galeano, que yo creo que es un disco antológico con la obra de Maneco, y ahí como que se afirma, ¿verdad? Y en esos años sí nosotros teníamos muy claro que actuábamos mucho en la planta 1 de Coca-Cola, y yo recuerdo que nos esperaba la policía cuando terminábamos de cantar y nos preguntaba qué cantamos y anotaban. ¿Sí? O sea, César Cataldo una vez le jugó un chiste, y eso está en un libro mío, un libro del cual tuve ocasión de hablar justamente en tu programa,
propias y prestadas anécdotas e historias de vida. Le preguntan a César qué tocó Ñamandú, que había actuado antes que nosotros. Y César le dijo colerito y colerón, el arroz con leche, ¿verdad? Lo curioso del caso fue que el hombre anotó eso así puntillosamente, claro. Ese tipo de cosas teníamos. Después, recuerdo una vez en Itagua, nos invitaron a un festival subversivo en Itagua. Luis Salinas se llamaba el intendente, falleció, un buen amigo, y nos pidió que fuéramos a actuar. No teníamos claro que así cobráramos 10 guaraníes teníamos que cobrar, porque estábamos también en la reivindicación del artista y del arte. Entonces gratis no queríamos tocar. Y le dijimos, va a costar tanto, Luis, para nuestra nafta. Sí, vengan, por favor. 3 días antes le suspenden el festival, le prohíbe la policía hacer el festival. Éramos Cantamérica, que era el grupo de Menchi Berrecanal, Ñamandú, que eran Flecha, Cataldo y Paredes, y Sembrador. Y nos llama Luis y nos dice, che, ahí nos suspendió la policía, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos hacer algo. Y no sé, le dijimos, nosotros estamos pendientes de usted, vamos a hacer una serenata a la Virgen, lo único que no vamos a poder pagarle mucho, porque no vamos a poder pagarle casi porque no vamos a cobrar entrada, vamos a hacer en la plaza. Y cuando nos íbamos a Itagua, frente a un local de estos de depósitos de... ¿Materiales? No, de depósitos de alimentos y cosas que hay varios en la ruta, nos paró la policía. Y ahí nos dijeron, por razones de seguridad, necesitamos que se queden en sus autos. Íbamos en 2 autos porque éramos varios y llevábamos instrumentos. Y nos detuvieron todo el tiempo que hizo falta para que no podamos estar en el festival. Y después nos acompañó un policía, digamos, en cada auto, y nos llevaron a la comisaría y nos detuvieron por un tiempo corto. Maneco sí estuvo en investigaciones. Y yo creo que Maneco fue torturado, nunca lo contó. Ese tipo de cosas tenía Maneco. Maneco era de una gran nobleza espiritual, ¿verdad? Jamás denostó. Es más, las hijas también dieron un ejemplo porque... ¿Cuántos hijos o hijas 4 mujeres. Ah, sí, 4 mujeres. Sí, nunca vino Cristian Roberto, que era el nombre que quería para su hijo. Bueno. Pero habrá venido una Cristina, entonces. No, vos sabés que se llaman Sandra, María Fátima, Viviana, Guadalupe, Lucrecia, porque Maneco era un personaje de esas cosas raras. Ana Karina y María Alegría. María Alegría es María Alegría, sí. O sea que pasaron por mucho también ustedes, pero esa fortaleza de Sembrador, porque Sembrador llegó a ser palabra mayor en un escenario, se convocaba, seguramente estaban otros grupos y solistas en aquel momento y por mucho tiempo, pero aparecía Sembrador y era como un signo de respetabilidad y la gente como que cantaba las canciones de ustedes, no sé, me acuerdo de aquella época, ¿verdad? Después surgieron... Yo recuerdo esto que estás hablando, Bruno, de las canciones. Recuerdo que nosotros decíamos, por ejemplo, en un festival grande de esos bien contestatarios, decíamos, vamos a hacer un estreno. No, decía la gente, Canto de Esperanza. O sea, te excluía cualquier posibilidad de mostrar nada nuevo. Canto de Esperanza. Canto de Esperanza, ¿verdad? Y el Canto de Esperanza de Carlos Noguera, esa sí que es una canción de esperanza, pero sin embargo estaba verdaderamente vedada, pero absolutamente, ¿verdad? Imagínate, y lo único que decía era la estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul, esa es la patria en que quiero vivir. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y sin embargo la prohibieron, ¿no? La prohibieron, la persiguieron, pero sobrevivió. Bueno, la intención era también tocar otros temas con José Antonio. Ahí se está sonando ese tema.
de Carlos Noguera con Sembrador. A ver. Ahí estamos con llamada. Subí la... Qué bueno esto, qué bueno. Y Carlos Noguera, qué excepcional. Tenemos que volver a invitarlo a Carlos. Estuvo una vez acá, ajá, pero tiene tanto que, qué sé yo, que decirnos todavía Carlitos, un capo. Bueno, decía que queríamos abarcar otros puntos, otros temas, otros personajes, no personajes, sino grandes señores de la música, en esta charla así totalmente aleatoria con José Antonio Galeano, porque no se preparó nada, casi nos surgió de acuerdo a lo del hermano Maneco, el gran Maneco, por sus 80 años, y bueno, empezamos a introducir historias que también nos enriquecen a todos, ¿verdad? Pero esta fecha es muy particular porque se nos iba un gran compositor paraguayo en 1972. Hace 53 años. José Asunción Flores. 52 o 53 años. 52. 53 años. 53 falleció años. el 16 de mayo del 72. Sí, Cuando sí, fallece sí, Flores, sí. Maneco decía, va a ser feriado el 13 por mi cumpleaños, el 14 y el 15 por el país y el 16 por el fallecimiento de Flores. Sí. Ese tipo de cosas tenía Maneco. Tenía Maneco. Sí. Bueno, ¿y qué José Asunción Flores, a ver, por qué llegó a ser tan grande y por qué se lo recuerda? Y lamentablemente ese anfiteatro que lleva su nombre no terminó siendo, o sea, no terminó luciendo como su mentor alguna vez quiso, Rubén Hugh de Belmont, que le pusieron tantas cáscaras de banana en el camino y se quedó así, y pasaron varios gobiernos y nadie se ocupó de ese anfiteatro, que hoy hubiera sido un orgullo nacional, así como tienen el de Chile. Claro. ¿Por qué no acá tener algo que es inclusive mayor y está en una altura y en un lugar paradisiaco? Pero en fin, vamos al nombre de José Asunción Flores, porque recuerdo también una entrevista que le hice a este gran argentino compositor. Creo que te envié yo ese material, hice en Marbella esa entrevista a este señor, el pianista argentino que ya no está, por supuesto. No, el pianista que hizo la misa criolla, que Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, que hizo Alfonsina y el mar y ese tipo de cosas. Mujeres argentinas. Donde él se acordaba, pero de una manera que le nacía del corazón, de Flores, ¿verdad? Y de los músicos paraguayos de aquella época, ¿verdad? Porque la música paraguaya en Buenos Aires hubo una época en que realmente era un lujo tenerla, disfrutarla, gestarla, escucharla, y los propios compositores argentinos se daban cuenta del éxito de la música paraguaya. Y él habló también de Flores, Ariel Ramírez. Ahí está. En este momento, a tantos amigos que tengo allá en la lejana y querida y recordada Asunción. Efectivamente, estoy de paso por unos conciertos que estamos haciendo. Bueno, pero en realidad es larga la nota, pero ahí cuando se acuerda especialmente de José Asunción Flores es realmente tocante, es lindo, y que venga de un genio como Ariel Ramírez, porque no era, que también tenía esa facultad de ser humilde, porque acá pues cualquiera que tiene un carguito o que sube a un escenario ya se cree que está más allá del bien y del mal, y eso es lo que no tenía
Maneco Galeano, por ejemplo. No, la verdad que no. La verdad que no. O sea, era un Pero me hablabas de Flores, Bruno. De Flores. Flores. Sí, decime algo de Flores. Nos dio identidad como país ante el mundo con la guaraña. Fíjate vos que el 3 de diciembre del año pasado se produjo el histórico hecho de la consagración de la guaraña dentro del catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De la UNESCO, sí. De la UNESCO, ¿verdad? No son más de 700, un poquito más de 700 las manifestaciones culturales del mundo entero. Una etnia africana tiene 100 manifestaciones culturales, ¿verdad? 700 son las que tienen esa categoría. Y la guaraña está entre ellas. Verdaderamente, Flores, hay un antes y un después en la música paraguaya. Antes de Flores y después de Flores. Y Flores es una nave insignia, sobre todo para nosotros, la gente del nuevo cancionero. Ha sido así como el hermano mayor, el espejo en el cual mirarse, la fuente de la cual abrevar. O sea, verdaderamente un referente fundamental, no solamente por su obra, curiosamente no compuso mucho, pero lo que compuso lo hizo de manera perfecta y sobre todo con un gran cuidado y un gran respeto a la gente. Vos sabés que ahora en Moscú se inauguró... Acaba de inaugurarse un monolito, no sé, una cosa, en homenaje a Flores. En Moscú, en Rusia, a Flores. Así mismo. Bueno, simplemente eso me llamó poderosamente la atención hoy, y la magnificencia que en el mundo tuvo su imagen, o tiene su imagen, y la repercusión, y acá como que nosotros todavía no dimensionamos esa grandilocuencia en el mejor de los sentidos, de creatividad, de tantas cosas que... Yo soy orgulloso integrante, y lo digo así con mucha, sin jactancia alguna, pero con mucha propiedad, del Ateneo Cultural José Asunción Flores. Sí. Un grupo de amigos liderados en su momento por Gilberto Rivarola, el gran amigo de Flores, y que propicia la difusión de la obra del maestro y de su vida. Y ya hace un tiempo que estamos solicitando que el Estado paraguayo pida perdón a la ciudadanía por la persecución inmisericorde a José Asunción Flores. Cuando Flores es invitado por los músicos soviéticos para visitar la Unión Soviética en el 69, viaja como apátrida. Qué bárbaro. No tenía pasaporte, no tenía documentación paraguaya. Hasta eso le negaron. Al más paraguayo de los paraguayos, posiblemente le negaron la condición de tal. Qué bueno sería que en lugar de aparecer en las fotos oficiales honrando la figura de Flores, alguno de estos gobiernos, del mismo partido que lo persiguió inmisericordiamente, pida perdón. No a los familiares, a la ciudadanía. Sí, a la ciudadanía. Por lo que Flores significa para nosotros. Ahí tenemos esa imagen de la que hablábamos. Ahí está en Moscú. Esto es un homenaje a José Asunción Flores. Qué increíble. Y acá nosotros, no sé si esa plaza donde reposan sus restos, no sé si la cuidan, no la cuidan. Alguien tiene que ver con esa plaza donde, bueno, subí la música esta, por favor, de Gallito Cantor, con la Orquesta Sinfónica de Moscú, de Rusia. Qué bárbaro. Hay una anécdota muy linda de Gallito Cantor. Cuando Flores llega a Moscú, lo recibe. En realidad, su obra fue grabada por el coro, por la orquesta, el coro y el doble coro de la radio y la televisión soviética. Sí. Pero ensayaban en el Teatro Bolshoi, entonces se dijo que era todo el cuerpo del Teatro Bolshoi. En realidad no es la orquesta ni el coro del Teatro Bolshoi. Pero era un coro enorme, claro, por supuesto, extraordinario. Lo esperaban a Flores, y cuando entra Flores lo llevan al primer lugar, y Yuri Aranovich, que era el director de la orquesta,
dirige Gallito Cantor. Y cuando termina la ejecución, Flores lloraba amargamente. Entonces se baja el director y dice, maestro, le dice, intérprete de por medio, ¿verdad? No hemos querido incomodarlo, ¿por qué se puso así? No, le dijo, yo no lloro por tristeza ni por nada. Lloro porque no sabía que mi música era tan linda. Bueno, y lindo fue el encuentro contigo, José Antonio Galeano. Así que te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá de vuelta, a esta cabina de cristal. Voy a venir todas las veces que me llamen. Bueno, decime, ¿y qué estás haciendo vos? Y con eso nos vamos. ¿Qué estás haciendo ahora vos? Bueno, yo soy un profesor jubilado. Me jubilé en el 2017, no sin escándalo. Pues mi salida de la Católica fue un verdadero terremoto estudiantil, ¿verdad? ¿Por qué te sacaron de ahí? Claro, me inventaron una causal que era justamente la jubilación, con una resolución. ¿Y quién te sacó de ahí? El rector de la Universidad, Narciso Velázquez. Sí, Narciso. Yo fui electo por 5 años como decano de la Facultad de Filosofía, y a los 2 años y medio dio por terminadas mis funciones porque me había jubilado y no podía seguir vinculado a la universidad por una antojadiza resolución suya. Lo cierto, bueno, pero no es de eso que quiero hablar. A partir de ese año, del 9 de mayo del 2017, el día que cumplí 65 años, ese día me jubilé. Y a partir de ahí soy un profesor jubilado. Soy un profesor jubilado después de 47 años de ejercicio de la cátedra. Tengo alrededor de 28.000 exalumnos. 28. Más o menos, en toda mi carrera, ¿verdad? Obviamente de muchos años, que me han dado la alegría más grande que puede tener alguien, que es el ser visto a donde voy, ¿verdad? En un banco, en un sanatorio, en una cosa así. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás, profe? Y además con la crueldad paraguaya de no te acordás de mí, ¿verdad? ¿Cómo me voy a acordar, verdad? Si te veo tanto, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que a partir de entonces, de esa condición de profesor jubilado, te decía, yo hago lo que siempre quise hacer. Escribo mucho, escucho mucha música, que no tenía mucho tiempo, leo muchísimo, ya no historia, sino ficción, porque es la forma que tengo de entender el mundo, es leer ficción. ¿Y este nuevo film argentino con Ricardo Darín, tenés idea del mismo o no? ¿Del Eternauta? Sí. Bueno, el Eternauta... ¿Te gustó? Sí, mucho. Me parece aparte me parece una producción verdaderamente notable, ¿verdad? Esa recreación de los ambientes, vale la pena verlo. Y Oesterheld es así un prócer del cómics en su momento, ¿verdad? Sí, en los años 50. Sí, la vi. Bueno, o sea que estás siempre buscando... Y doy charlas todo el tiempo. Me llaman donde me llaman. ¿Y qué te gusta de las charlas que das? ¿Qué es lo que más... esa empatía con el público, que de repente surgen algunos temas, te piden, salís del libreto previo y qué sé yo, te abocás a lo que te dicen, ¿por qué no nos hablas de tal cosa? De repente, digo yo nomás, no sé si me ocurre. Sí, claro que sí, me piden charlas. Yo agradezco enormemente al inventor del PowerPoint, ¿verdad? Y del Prezi, ¿verdad? Porque esos presentadores son verdaderamente notables, porque te orientan mucho las ideas. Entonces vos tenés una buena presentación y tu charla no puede ser mala. Y me ha ido bien. Y ahora, desde hace 20 años, que mis charlas las ilustro con canciones. Entonces llevo mi guitarra y canto alguna cosa. Fabuloso. Se hace un... Más que amena la historia. Se hace un ambiente como muy cálido. Bueno, muchas gracias, querido José Antonio Galeano. Mucha fuerza, tenés que volver acá. Queremos traerlo de vuelta a Carlitos Noguera, que es necesario también que venga una vez más. Y bueno, simplemente un lujo tenerte acá, José Antonio Galeano. Y la parte de la educación, nos arribamos, no tocamos eso, pero es importante también la educación en algún otro encuentro contigo acá. ¿Y con Narciso vos te encontraste alguna vez?
Nunca más. ¿Hicieron la paz alguna Nunca vez? más, nunca más. Nunca más. ¿Y lo recordás bien o mal? Yo creo que ninguno de ambos hizo el esfuerzo por encontrarse con el otro. Pero por un lado, no lo recuerdo mal, porque si bien soy taurino, y soy muy terco, y no me olvido de las cosas, no guardamos rencor, curiosamente. Pues es parte del signo de Tauro. Y entonces no tengo así rencor, ¿verdad? Ahora no me olvido de lo que me hizo. Y lo digo con todas las letras, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Después el tiempo como que me dio la razón también. Él estuvo envuelto en una cantidad de escándalos y de cosas, ¿verdad? Y acá estoy yo con 73 años, vivito y coleando y queriendo hacer cosas todavía por el Paraguay. No pareces completamente de 73 años, pareces 10 años menos. Y tenés esa fortaleza de una persona con 10 años menos. No sé, ¿haces mucho ejercicio? Sí, hago. Está demasiado bien, che, y tenés una brillantez mental impresionante. Bueno, muchas gracias, querido José Antonio Galeano.